esta radio sigue y continúa y continuará, Señor, trabajando para la obra de Dios eterno. Te damos toda la gloria, mi Señor. Te pedimos, Dios, que nos dé tu palabra conforme tú deseas que algunos de los hermanos que están oyendo, ellos puedan, Señor, recibirla. Nosotros, Señor, eres tú el que vas a hablarle a sus corazones, Señor, porque hay muchos corazones necesitados en estos tiempos, Padre. Hay demasiaciones sobre la razón del salmo, sobre en tu nombre, Señor, confiamos. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación, Señor. Y te damos la gloria a ti, Padre. Y sabemos, Dios, que hemos recibido la vida. Gracias te damos, Señor. Gracias. Señor, por esta hermosa palabra en el Salmo 20. Salmo 20, un salmo de victoria. Amén. Un salmo donde nos invita definitivamente a creerle al Señor y a luchar, a levantarnos, a hacer lo que tenemos que hacer. Sí, Señor. No es tiempo de quedarnos quedos ni quedarnos quietos, es tiempo de movernos, es tiempo de avanzar, sí, es tiempo de decir al mundo, no necesitamos mucho. No necesitamos ser aprobados, ni necesitamos tampoco tener estudio ni elocuencia para declarar al mundo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Testificar cuán grande es el Señor y qué ha hecho el Señor por nosotros y por qué estamos agradecidos. Sí, ¿Por qué estamos agradecidos? El Señor nos continuamente nos lleva a adorarle. Y esa es una de las fuertes batallas, diría yo, en tiempos de angustia, de tribulación, en tiempos de situaciones. ¿Cómo le voy a adorar? Amén. ¿Cómo voy a adorar al Señor y a levantar mi cántico en medio de que tal vez yo misma no tenga ni necesidad ni deseo, Amén, ni fuerza para hacerlo? Señor. Es un tiempo donde vemos que el clamor de Dios y sobre todo la ofrenda que sube como incienso de olor grato ante el Señor, que son nuestras oraciones. Amén. Y nuestra adoración. Amén. Nuestra adoración es importante. Y hoy vamos a estar hablando de una mujer, una mujer de fe, una mujer que no empecé a todo lo que estaba sucediendo, ella se levantó a pelear. Aleluya. Ella se levantó a obtener lo que necesitaba y lo que quería. Ella se levantó a declarar y a pelear por su ofrenda, por su vida y por la vida de su hija. Por la vida de su hija. Las madres no podemos quedarnos quietas. No es fácil hoy en día ser madre, porque la situación que hay hoy no es la que había anteriormente cuando nos criamos. Anteriormente había respeto, anteriormente había temor de Dios, anteriormente había disciplina y había el respeto a los padres. Lo que los padres decían, las leyes de la casa, a las 10 de la noche estás aquí y la puerta se cierra. Y antes de las 10 había que estar en la casa. Aunque tuvieras 18, 25, antes de las 10 tenías que estar en la casa. Se ha perdido ese respeto. Se ha perdido el respeto, se ha perdido los modales, se ha perdido todo. ¿Para qué? Para tener libertinaje. Tener una vida supuestamente libre, supuestamente cómoda, pero al mismo tiempo sin bases, sin estructura, sin amor, sin comprensión, sin nada. Y vemos en la historia de
yo diría testimonio. El testimonio de hoy, cómo el Señor obrará en nuestras vidas a través de esta hermosa lección. Y le voy a pedir a la hermana Ana que comencemos a hablar en la palabra. Sí. Comencemos a declarar en la palabra. Sí. Gracias. Vamos a leerla. Sí, Marcos. vamos a leer a Marcos. Sí, vamos a leer a Marcos 7, 24. Gracias. Que nos dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta palabra no solo para mujeres, es para todo humano, ser humano, para todo creyente, para que miremos la fe de esta mujer, cómo ella se levanta en esos tiempos de necesidad y que hoy día nosotros lo podemos hacer. Bendita palabra. Y dice, comencemos en el 24, 7:24 dice. La fe de la mujer sirofenicia, levantándose de allí, dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa, este es el Señor Jesús, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. En el 25 nos dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que a los perrillos, respondiendo ella, y le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de las mesas comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo él, por estas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de la hija y estaba, dice, y la hija acostada en la cama. Palabra de Dios es esta, muy certera, pero ¿qué nos dice, hermano? Es la fe de esta mujer. La fe. Podemos ver que esta mujer, a pesar de que era griega, tenía fe, por lo que ella había oído del Señor Jesús, todo lo que él había hecho durante su vida. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Y vemos aquí, hermana Ana, que Sí. quien está hablando Señor. le dice, deja primero que se sacien los hijos, Ajá. porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Amén. Aquí está hablando de la importancia que tiene el corazón del hombre Amén. y sobre todo los hijos. Sí, Señor. Los hijos, vemos que para nosotros los gentiles Sí. no estaba la palabra, estaba para la nación de Israel, Sí, para pero sus hijos. para sus hijos. Sí. Pero nosotros hemos sido injertados para Los la gloria del gentiles, Señor. los gentiles. Los gentiles hemos sido bendecidos. Amén. Cuando usted no quiere un ministerio, cuando usted no quiere una bendición, Amén. el Señor busca quien haga no es que se quite, el Señor no le quita a nadie el ministerio y tampoco el don que le ha dado. El Señor no lo quita, sino que está dormido en usted. Amén. Pero sí, el Señor levanta a otra persona Sí, Señor. para que haga el trabajo que usted se supone que esté haciendo. Y vemos aquí cómo esta mujer está hablando anteriormente sobre todas estas maldades dentro salen y contamina al hombre. Está hablando de una contaminación. Y entonces habla también Sí. está hablando de la tradición de los hombres. Está hablando que los fariseos y los escribas eran culpables de poner las tradiciones humanas por encima de la revelación divina. Amén. Jesús condena todas las tradiciones. No condena todas las tradiciones, sino solo aquellas que están en conflicto con la palabra de Dios.
Las tradiciones o reglas deben tener su fundamento Amén. en las verdades correspondientes que se encuentran en las Escrituras. Bendito Dios. Ahora, ¿qué te puede contaminar? Hay cosas que contaminan al hombre Sí, Señor. y no la vemos. Y muchas veces la obviamos, decimos, no, esto no me puede pasar a mí, o esto no me toca a mí, esto no me va a llegar a mí. Y saben, hay cositas, las pequeñas zorras, son las que Se cuelan allí, se por van. las rendijas, Sí, y entonces cuando así. venimos a ver, hay tremendo problema, tremenda situación. Exacto. Y eso es que está hablando sobre el contaminación. Y estoy hablando de la contaminación para poder llegar a la hija Ajá. de la mujer, Sí, ya. Sirofenicia. Sí, sí. Bendito Dios. Jesús menciona alimentos, hay alimentos que contaminan, pero que no afectan tu espíritu. Bendito Dios. No se puede emplear este versículo para justificar el uso de narcóticos o bebidas alcohólicas, porque las bebidas alcohólicas, todo lo que contamina, aún si sabemos que estamos sufriendo de alta presión, Sí. el comer grasa Sal. contamina Sal, dice. y sal contamina y otros alimentos Sí. que son buenos, que son necesarios para el cuerpo tal vez, Bendito. pero en ese momento están contaminando el cuerpo Amén. porque no se supone que lo comamos. Sí, está como el cigarrillo. Ajá. El cigarrillo contamina. Pulmón. ¿Ya? Entonces, en este tiempo, a los años que están fumando, ¿qué es lo que le pasa a los pulmones? Se van secando. O sea, y en este momento son las personas que están sufriendo más porque necesitan ellas, ¿ya? Aire. Son esos oxígenos que le dan en los hospitales. Es por eso que nosotros debemos de cuidar lo que comemos. Para todo va esto, porque es hasta desde el niño hasta el más grande. Sí, pero muchas veces Sí. los más grandecitos Son los que son más renuentes más a eso. propicios y renuentes Sí. a comer realmente el cuerpo. Estamos poniéndole trabas al Espíritu Santo para que se mueva con unción y con poder como Él sabe hacerlo. Amén. Correcto. Sí, eso es. Eso es así. Hermana, sí. Tenemos que cuidar esta carapacho, le dicen, pero no, es el templo del Espíritu Santo. Dice que aunque el cuerpo por fuera se vaya gastando, dice la palabra, el hombre interior que se vaya renovando por medio del Espíritu Santo. Y esa es una gran bendición. Pero vemos aquí en esta mujer que se humilló hasta los pies. ¿Cómo es? Hermana Ana, y estoy hablando de lo Sí. que contamina, que está en el capítulo 7, 18 y 20, Ajá. que habla, Él les Sí. dijo, también vosotros estáis así, sin entendimiento. O sea, está hablando Sí. de Amén. y por medio Sí. de su palabra. Entonces, dice también, no entendéis que todo lo que de fuera Entra entra al hombre. en el hombre, no le puede Puede contaminar. contaminar. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y sale a la letrina. Ah, allí nos dice como un doctor que Ajá. lleguemos nosotros a una cita y diga, no siga comiendo eso. No siga comiendo O sea, eso. Que Porque le va a dañar, ahí lo dice el Señor. ahí está hablando Lo claramente más de correcto. eso. Exacto. Claramente de eso. Sí. Entonces dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Amén. Hasta las palabras, porque La de palabra lo que sale es la que sale. La mirada de los ojos, Amén. con una mirada Sí. Contamina. se mata, Sí, se sí, contamina. sí. Con tal vez, Un con gesto. un gesto Y una persona. de una persona o simplemente un silencio.
hace un cambio total Exacto. y en la revelación que digamos hay. en un hogar, una pareja, porque en estos tiempos están sufriendo los matrimonios. Correcto. ¿Eh? En el hogar puede ser que el varón no hable, solo queda viendo a la esposa y con un gesto que él haga ya lastimó a aquella persona, o viceversa, sea la mujer al hombre. Pero yo les digo que en este momento esta palabra nos llena todo, sobre todo esos matrimonios que se están por el afán del trabajo, no pudieron ellos estar juntos. Y en estos meses que hemos estado, digamos, encerrados en los hogares, hay muchos matrimonios que han tenido que separarse precisamente por eso, porque no hay una unión en verdad. Ante los quehaceres, los trabajos y lo que tenían que hacer fuera, no los unía como en este tiempo. Pero sin embargo hay otros matrimonios que se han unido más, están fortalecidos y están luchando para seguir adelante, ¿verdad? Eso tiene que ser así, más un hogar donde se predica la palabra. La visión y la forma en que podamos ver y entender es la misma resiliencia, es la forma en que nos adaptamos a trabajar en los problemas y las situaciones que vienen. Y que se tiene que trabajar. Así. La mujer sirofenicia, ¿cómo es la fe que obtiene un milagro? Amén. Ella obtiene un milagro. Sí, Señor. Una mujer pagana, ella no era cristiana. No, pagana. Una cananea sirofenicia, pues tenía una hija que estaba endemoniada. Ese era su problema. Amén. Y al enterarse de la presencia del profeta de Israel, en medio de su nación, corrió a su encuentro. Aleluya. Vemos cómo estábamos hablando de la contaminación, sí. Porque la contaminación trae consigo demonios, trae consigo situaciones que llevan a una cadena, es como la mentira. Cuando dices una mentira, tienes que ir como una araña, tejiendo una mentira sobre otra, hasta que cuando vienes a ver, ¡pum!, como el juego de la araña mismo, se cae la tela de araña y se enreda todo el mundo. Eso es así. El significado de cananeo, una mujer cananea, el significado es mercader, un traficante. Así que ella viene siendo un símbolo de mercader. O sea, una persona que es un traficante que lleva cosas ilícitas dentro de su persona o con su persona, y entonces le está llevando a otro lugar. Vemos cómo esta niña, esta joven, estaba siendo atormentada por demonios, pero ¿qué sucede? Que cuando entras con otras personas, contaminas a otras personas también. Yo pasé por una situación de esta índole en un momento de mi vida donde yo, sin darme cuenta, estaba siendo contaminada porque me contaminaron a cosas que en mi vida yo había pasado y había experimentado, y cosas que tuve que enfrentarme fuertemente, y al mismo tiempo tanto que había cuidado mi persona y mi testimonio fueron degradados. Y entonces es cuando viene el arrepentimiento, viene que el Señor nos quita la venda de los ojos, el Señor nos permite pasar por pruebas y situaciones y nos quita la venda de los ojos, y entonces venimos a sus pies, nos arrepentimos verdaderamente de corazón, y entonces el Señor comienza una restauración en nosotros. Y es necesario hacer esto. Este relato está en el Evangelio de Mateo y también el de Marcos.
Sí, sí. Se describe a Jesús saliendo de Palestina y del territorio judío. El punto clave es que el evangelio es para toda persona. Amén. No Sí, tiene Señor. raza, no tiene edad, no tiene cultura, no tiene nada. El evangelio es para todo el mundo. Amén. ¿Y cómo puedo declarar el evangelio? Simplemente usted no tiene que saber mucho. Simplemente usted le dice a alguna persona en un momento dado, dependiendo de la situación, porque el Espíritu Santo que mora en usted le va a llevar a hablar. Le da la convicción. Te da la convicción a quién tú le vas a hablar, que tú vas a decir. Bendito. Y entonces tú te vas a ir moviendo. Y es el Dios que transforma. Él Amén. transforma la vida. No, el humano no puede transformar a otro humano, por Sí. cuanto está lleno de contaminación. Amén. Aún el cristiano que está todo el tiempo en oración, dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra que tiene que a acercarse a Dios diariamente, Amén. Sí, orar sin cesar Señor. y pedir perdón, aún por los pecados, porque hay pecados que son por omisión. Amén. Hay pecados que no sabemos que lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. O sea, el Señor, el Espíritu Santo que habita en nosotros, nos constriñe nuestro espíritu. Amén. Para que entonces sepamos de qué arrepentirnos o algo que sucedió. Eso que decimos muchas veces, una bombillita Se me prendió y algo pasó aquí. Ese es el Espíritu Santo, el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y ahí es donde tenemos que entrar Sí, en Señor. entender, Señor, aunque no sé, perdóname. Sí. Perdóname si en algo te he ofendido. Amén. Eso es. Así que tengo que entrar en un arrepentimiento por esa misma situación. Jesús entra en un territorio gentil. Los cananeos eran enemigos ancestrales de Israel. Jesús había declarado que los fariseos y maestros de la ley estaban desechando los mandamientos divinos y señalaban a Jesús como pecador porque quebrantaba las reglas. El rechazo de unos fue la oportunidad para otros. Amén. O sea que vemos aquí que muchas veces hay muerte y la muerte produce vida. La muerte produce vida. Vemos una manzana, vemos cualquier fruta, las semillas. La semilla. Una fruta muere porque la comemos, pero las semillas son muchas. Amén. Y esas semillas van a dar muchos árboles y ellos a Amén. su vez. Así es. El rechazo de uno fue la oportunidad para otros. ¿Cuál es tu oportunidad? Jesús está presentando la amplitud del reino de Dios que viene para todos, incluyendo a nuestros enemigos. Sí, Sí, así a es. ellos hay que amarlos primero, Sí. dice la palabra. Sí. Sí, tenemos que, esa bendición viene para los enemigos. Jesús, con la actitud intencional de ir a la región de Tiro y Sidón, muestra que los gentiles no son inmundos, sino que ellos también tienen lugar en el reino de Dios. Somos Amén. nosotros. Somos nosotros. Jesús entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, Sí, Señor. pero no pudo pasar inadvertido. Amén. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada. Una mujer tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Muchas ocasiones dicen, eso de demonio no existe. Eso de demonio, ¿cómo va a ser? Sí, sí. ¿Sabía usted que en su casa usted mismo compra con su dinero todas estas cosas que entran en la vida de sus hijos y en la mente, en el espíritu de sus hijos, y los llevan lamentablemente a contaminación? Fueron dedicados esos aparatos, un adorno. Son dedicados a Satanás. Pero más aún,
Hay cosas, estoy hablando del Dragon Ball, del Pokémon, de muchas cosas. Y hoy en día, eso fue para los 90 y pico, pero hoy en día vemos que ya no tampoco se tapan. Ellos mismos se llaman por sus nombres y la gente sabe y aún así los compra. Sí, verdad. O sea, esto crea una ceguera física y espiritual. El evangelista Mateo nos relata que Jesús no les respondió palabra y los discípulos le rogaron que la despidiera porque venía detrás de ellos gritando. Los tenía cansados ya. Cansado, o sea, Aburrido. madre, no te canses de orar por tus hijos. Amén. No te canses de gritar, no te canses de pelear, no Sí. te canses de clamar, no te canses. No es fácil hacerlo, porque llega un momento en que uno dice, Señor, los entrego en tus manos, y uno como que toma un descanso, Amén. pero hay que retomar las almas de nuevo. Mateo nos relata que Jesús no les respondió palabra, y sus discípulos les rogaron que la despidiera. O sea, ella no es del clan de nosotros, despídela. Ella no es del grupito. Ella no es de los que estamos hablando aquí, así que échala para el lado. Sin embargo, la actitud de Jesús parece difícil de entender cuando seguidamente le dice, deja que primero se sacien los hijos. Los hijos de la casa. Porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselos a los perros. A los perrillos. Muchas veces llevamos primero el pan, sacamos el pan. El pan es la palabra de Dios. Amén. Simboliza la palabra del Sí, Señor. Y muchas veces estamos predicando afuera, pero no. Y queremos torcer la voluntad de la persona que nos está escuchando afuera. Pero nuestra casa carece de palabra. Amén. Nuestra casa carece de salvación. Amén. Sí. La inclusión de la palabra primero a los hijos, Amén. no es excluyente. Jesús le estaba pidiendo algo más a esta mujer. Jesús solo podía hacer una cosa. Tenía que despertar una fe auténtica en el corazón de la mujer. O sea, Jesús no dijo por preferir a los hijos, sino que Él lo hizo con la intención. Realmente, tú estás gritando, Jesús, Jesús, Sí. ten misericordia de mi hija que está endemoniada. Ajá. Pero realmente Jesús con esa acción lo que Amén. hizo fue despertar una fe genuina. Cuando hablamos de fe genuina, estamos hablando de un original, de una CD original, Amén. no una copia. Sí, Señor. O sea, hay muchos que cuando escuchan de milagros o ven a alguien haciendo milagros o profetizando, entre comillas, porque la palabra profética está en la palabra, entonces comienza un mecanismo Amén. de manipulación Exacto. que hace que la fe de esa persona se levante para hacer lo imposible posible. Yo estuve en un ministerio internacional donde vi esto y el Señor me llevó a ver esto, cómo Amén. se trata y cómo se juega con la psiquis de la gente. Estoy hablando cristiano, para que forzar a que se hagan los milagros. Cuando Jesús llega, Jesús no necesita que nadie intervenga No. a hacer lo que Sí. Él sabe hacer. Amén. Cuando el Señor es quien hace las cosas, las hace permanentes y visibles. Amén. Cuando es el hombre quien propicia, en un momento dado, una persona en silla de ruedas se puede levantar. Sí. Pero es posible que luego caiga de nuevo en silla de ruedas. Porque su fe llegó hasta ahí. Ahora, cuando es el Señor quien hace el milagro, cuando es el Señor quien hace las obras, no hay Dios que pueda hacer las obras Así como es. las que haces tú. Amén. Entonces ahí comienza permanentemente un
cambio. Amén. Por eso vemos hoy en día Sí, Señor. que personas vienen al camino del Señor y luego lo vemos en la calle de nuevo. ¿Y qué pasó con esta persona? Sí, Señor. Y comienza a hablar despectivamente de la iglesia, de los hermanos, y vemos, y comienza a caer comienza a caer juicio en la casa. Y es porque no hubo un arrepentimiento genuino en esa persona, no hubo una conversión o no hubo un cambio Amén. en esa persona. Sí, Señor. Jesús comenzó su tarea con los judíos, pero ellos no significaba darle la espalda a otros. Lo que está en juego es el pan de los hijos Amén. y las migajas Aleluya. que dejan los hijos. La línea evangélica pasa a través del pan, pero parece que este pan algunas veces se sirve debajo de la mesa. La mujer reconoce que está debajo de la mesa. Sí, Señor. Y escuché en estos días de que la mesa de la mujer sirofenicia, donde estaba el pan, era bajita. No tenía las patas altas la mesa, sino que tenía las patas bajitas. Sí, se acostumbra. Así. Reconoce que está debajo de la mesa y lo único que puede ver es su parte inferior. Amén. Ha sido marginada y no es tenida en cuenta por aquellos que están saciados con el pan. Amén. Solo llegan algunas migajas. Amén. Sí. Posiblemente estás en el ministerio y ves que no hay progreso, ves que no hay forma de levantarte, ves que no hay situación que tú puedas decir, voy a levantarme, voy ahora. Y vemos cómo estamos debajo de la mesa, esperando las migajas. Las migajas es la pajita, las partículas que suelta el Que pan. suelte el pan. Y vemos lamentablemente esa situación. Bendito Dios. Pero encima, aparente de las migajas, la mujer dice, el Señor le dice, pero hasta ahora los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Eso es Marcos 7:28. No puedo comer lo que los hijos arrojan al piso, esa era la otra. Sí. Tampoco lo podía comer. Estaba siendo completamente marginada. Pero Jesús le responde, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. Sí. El demonio ha salido de tu hija. Aquí no hubo una intervención de una, ¿cómo le decimos? De una liberación de demonios. Sí. Aquí no hubo un agotamiento vocal de gritos. Aquí no hubo repetición de en el nombre de Jesús sale demonio. Aquí no hubo nada de eso. Por cuanto la fe de la mujer le hizo que el demonio que estaba en su hija, en su casa, la hija no estaba con ella, Amén. saliera. Sí, Señor. Jesús le dijo, Dios. por haberme respondido así, puedes irte tranquila. Vemos la paz. La paz que ella ya lleva. Cuando el Señor te da paz en medio de una situación, Amén. en medio de algo que te está acosando, tú tienes que tener y confiar que el Señor, la paz que puso en tu vida, es porque el Señor está trabajando y va a hacer bien para ti. Amén. Jesús invierte el orden y él mismo es el alimento. Amén. Jesús es el verbo. Jesús es el pan de vida, El pan de vida. que es la palabra. Sí, Señor. Los hijos debieran ser alimentados primero, pero ¿qué pasó? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Jesús encuentra una verdadera fe en la periferia y muy distante de lo que se estaba esperando de un hijo verdadero. Sí, Señor. El problema es, hermana Ana, que muchas veces los hijos verdaderos se acuestan. Se acuestan y se recuestan esperando todos los beneficios Exacto. del Padre. Exacto.
Pero el que no tiene padre busca moverse, busca, Sí, si tengo Señor. que comer las migajas que están debajo de la mesa, Sí, las Señor. como, pero yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tiene el Padre. Amén. Somos desafiados a imitar a Jesús y a servir el pan Amén. a los que están debajo de la mesa. Puede haber muchas mesas completas y con abundancia en la vida de la iglesia. Estructura, organizaciones, Señor. pero tal vez no todos se acuerdan de los que están debajo de la mesa. Amén. ¿Quién está debajo de tu mesa? Y estoy hablando de iglesia, pero reconocemos que la iglesia es cada persona. Somos nosotros. Sí, La exacto. iglesia eres Somos tú. nosotros, La iglesia claro. soy yo. Exacto. Nos insta a dejar nuestra mesa de privilegio Amén. para que todos juntos podamos comer del pan de vida en el suelo. Aleluya. Tenemos que bajarnos. Humillarnos. Humillarnos. Como hizo la mujer. Tenemos que reconocer Sí, que es el exactamente. Señor que tiene el pan de vida Amén. y lo pone en nuestra boca, en Exacto. nuestro espíritu, Amén. en nuestro vientre, para entonces poderlo llevar y dar de Amén. comer a otro. A otros, exacto. Esa es la misión de nosotros. No pensar en micrófono, no pensar en altura ni de altar, no. En qué yo puedo darle a los que están, Sí. lo que dice aquí, a los perrillos que están Sí. debajo de la mesa. A los perdidos, vamos Y a los decir. perdidos, los Sí. perrillos, los perdidos, Exacto. aquellos que no tienen conocimiento de la palabra del Señor, o que tal vez estuvieron y ya se apartaron. La abundancia que tenemos en nuestra mesa debe ser compartida con todos y por igual. Amén. Jesús es una persona que tiene compasión Sí, con los que Señor. están lejos y los que vienen de lejos. Marcos 8:3. Sí. Este mensaje enjuicia todas nuestras teologías y todas nuestras eclesiologías triunfalistas. Sí, Señor. Jesús es el pan de vida para Amén. todos los pueblos y todo el mundo, Sí, Él es. sin acepción de personas. Ni de Porque raza, Él es ni de... correcto. Ni de credo, ni de nada. Ni de raza, ni de nada. Todos fuimos criados por Él. Y como persona. El Señor nos permitió venir a la tierra Amén. y ser para adorarle a Él. Amén. Somos hijos. de Él. Somos hijos de Él. Sí. Pero cuando no estamos Obedientes. obedeciendo su palabra y no Exacto. le hemos reconocido Amén. como nuestro Salvador, entonces Así. muchos vienen a Él, Exacto. muchos se reconcilian con el Señor, le aceptan en su vida, pero no hay una transformación. Amén. Por cuanto no quieren esa transformación. Sí. Fíjate que esta mujer Sí. permitió como madre que su hija fuera transformada. Al ser liberada, Amén. fue transformada. Sí. Hoy en día, lamentablemente, no quieren ser liberados, Amén. sino que quieren venir a imponer Sí, Señor. su vida y su forma en la comunidad de fe. Sí. Esa Y el Evangelio transforma. Amén. El Evangelio transforma. Jesús es un transformador. Amén. Jesús, mientras iba sanando, iban transformando. Porque las vidas que él tocó en sanidad fueron transformadas. Amén. Vemos la mujer del pozo, la mujer de Samaria, Sí. la samaritana. La samaritana. Vemos cómo al ella tomar de agua de vida, Amén. Jesús le dio e inmediatamente ella fue a contar lo que había visto, lo que había escuchado Amén. y quién le había dicho lo que él no sabía Amén. de su vida. Sí. Así que Así que- el Señor es poderoso. Hermana Amén. Ana, vamos a orar Sí. para que el Señor Sí. obre en las vidas. En la vida de cada persona que ha escuchado este mensaje. Y para darte un poquito de ánimo, porque la palabra es lo que nos da ánimo. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles y la palabra lo dice, pero hermanos, levantémonos, oremos al Señor. Así como esta mujer, hagámoslo con fe de que vamos a salir cada persona. No es porque vamos a salir este país
o aquella nación, no. Cada persona, como dijo mi hermana, cada persona se contamina si come malo. Así que es lo mismo la palabra. Si no recibimos la palabra del Señor, nos estamos contaminando con el mundo y nosotros tenemos que ser gente de valor, tener fe, como dice la palabra en hebreo, es pues la fe, la certeza de lo que estamos esperando, Lo que se espera. la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que estamos esperando en estos tiempos, que cada familia, cada persona, cada oyente, esos varones que se levanten con unción y poder, así como estas mujeres. Allí vemos que dicen que somos el sexo débil, y miren cómo estas mujeres, en la Biblia hay muchas mujeres que llegaron a los pies de Cristo, se postraron a los pies del Señor y el Señor pudo curarlas, sanarlas de sus enfermedades. Transformar su vida. Sí, formar su vida, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar del Señor, buscar de su palabra, saber que Dios está con nosotros. Que no hay un Dios aquí en la tierra, no. El que nos creó se llama el Padre Eterno, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Hermana Ana, en este tiempo con nosotros, y le damos gracias al Señor. Sí, por ahí Señor. está Ingrid y el doctor Malaquías Roque. Amén. Y estamos contentos Sí, Señor. de estar en pie. Amén. Así que cuídese, protéjase, póngase su mascarilla. Amén. Muy importante. Andar Yo con tengo su la mía mascarilla. Aleluya. Tiene gloria una a mariposa, Dios. no se ve bien, pero es una mariposa. Y Gloria a tiene Dios. la Bendito Dios. orejita. Amén. Esta yo la hice. Amén. Creo que me quedó muy bonita. Aleluya. Coche. Así que es tiempo de cuidarnos, Amén. Sí, Señor. porque si nos contaminamos, entonces podemos estar, ponte la tuya, Iben, podemos estar en grave Amén. peligro, en grave situación de peligro. Amén. Así es que es necesario cuidarnos, protegernos y darle gracias al Señor por tu sintonía, por estar con nosotros aquí en Mujer Llena de Gracia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Dios los Bye. bendiga. Ponte la tuya, ven, para coger la foto. Dios bendito. Verde y rojita. Aquí estamos. Ok. Para la foto de radio. No se nos ve la sonrisa y apenas los ojos. Pero estamos contigo y gracias por ser parte de este hermoso ministerio radial. Amén. Mujer Llena de Gracia. Mujer Llena de Bendiciones Gracia. a todos y Bendiciones. bendiciones a las mujeres llenas de gracia del ministerio radial. Dios los Amén. bendiga, Dios los guarde. Hasta Será hasta la pronto. próxima. Bye bye.